Bueno, mis queridos hermanos, cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, lo hacemos, por supuesto, como la Iglesia de Cristo, la expresión local en este lugar de la Iglesia de Cristo. Somos unos cuantos nomás, pero somos parte de la Iglesia que se extiende por todo el mundo. Y tenemos que reconocer que al acercarnos a la mesa del Señor no es un mero rito, no es algo que hemos de hacer solo por pura rutina y nada más. Acercándonos a la mesa del Señor tenemos la oportunidad, y creo que es por eso que el Señor ha instituido la mesa, tenemos la oportunidad de renovar nuestra entrega como iglesia local a los propósitos de Dios. En Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo dice que el pan que partimos en la mesa del Señor, sí, por supuesto, representa el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz del Calvario, pero que también representa su otro cuerpo, que es la iglesia, y que cuando tomamos nuestro trozo del pan, esto significa que volvamos a renovar nuestra entrega a Él, porque el cuerpo de Cristo está para someterse a los propósitos de la cabeza, que es el Señor. Mi mano no tiene derecho a decir, cuando yo le diga que haga algo, no tiene derecho a decirme, pero David, tengo otras cosas que quiero hacer. No, la mano tiene que obedecer la cabeza. Y por eso nos reunimos para renovar nuestra entrega a lo que Dios quiere de nosotros, sí, como individuos, pero también como iglesia local. Y cabe la pregunta, ¿para qué estamos en el mundo todavía? ¿Qué es el propósito con que el Señor nos reúne como iglesia local? Un servidor aceptó a Cristo como su servidor, como su Salvador, fue el 25 de julio de 1948, hace muchísimos años. Pero aquí estoy todavía en la tierra. ¿Para qué me ha dejado el Señor aquí? No para hacer más segura mi salvación, porque llegué a ser seguramente salvo para toda la eternidad en el día en que encontré la salvación en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y no en mis propios hechos. Entonces no me ha dejado aquí para hacer más segura mi salvación. Tampoco me ha dejado aquí en la tierra para adorar a Dios. Ahora, mientras que esté en la tierra, por supuesto, tengo que dar una prioridad a mi relación de amor con Dios, y mi contribución a esa relación principalmente es adoración. No meramente de labios afuera, sino con un ser entregado al Dios que me ha salvado. Pero mi adoración aquí en la tierra es todavía imperfecta. Si la adoración a Dios fuera el propósito principal, el Señor me habría llevado a la gloria, porque allí voy a adorarle en una perfección que queda fuera de mi alcance aquí en la tierra. Estoy aquí y el Señor me ha llamado a buscar la santidad. Pero la santidad de vida tampoco es el propósito principal, porque el Señor me ha dejado aquí en la tierra
por otra razón. Porque al llegar al cielo, aún mi santificación va a ser perfecta. Una sola razón hay, porque estamos como hijos renacidos de Dios aquí en la tierra todavía. Y es para que por medio de nosotros otros reciban el Evangelio. Por eso el Señor habría podido dejar la evangelización del mundo en manos de ángeles, pero no lo hizo. Lo dejó en manos de los ya redimidos, para que nuestro testimonio no sea mente de palabras, sino que viene acompañado nuestro testimonio por vidas cambiadas. Ya hemos pasado una semana pensando más y más en lo que es la riqueza espiritual de la vida cristiana verdadera. Pero esto no solo para que recibamos una bendición, que llevemos una vida más bendecida en el Señor, sino para que en el poder de la vida cristiana verdadera, que estemos preparados para cumplir el propósito principal porque estamos en la tierra. Y esto para que por medio de nosotros el testimonio de nuestras palabras y de vidas transformadas, el mundo reciba el Evangelio. Y por eso quiero llamaros la atención realmente a solamente la mitad de un versículo esta tarde, aunque voy a hacer referencia a un versículo más también. Pero en el cuarto capítulo del Evangelio según San Juan, Juan capítulo 4, y es la última parte del versículo 35. Bueno, voy a leerlo desde el principio. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, y creo que esto es el mensaje del Señor para esta tarde. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este dicho del Señor Jesucristo merece nuestra atención. No está lleno de sugerencias meramente, sino que es una orden que llega de la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que llega a cada miembro de la iglesia, llega a cada expresión local de la iglesia mundial. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a ver los diferentes puntos importantes que encontramos aquí. En primer lugar, la sorpresa encontrada aquí. Hay una sorpresa aquí. El Señor Jesucristo dice, al comenzar, dice: he aquí os digo. Y he aquí en la Biblia siempre señala algo inesperado, algo que sirve de sorpresa. Es una frase, bueno, es una sola palabra en el hebreo, usado siempre para introducir algo que sirve de sorpresa, algo inesperado. Es un buen estudio bíblico buscar en la concordancia cada vez que se usa esa frase, he aquí. En hebreo es la palabra hine, una sola palabra.
y preguntar en cada caso, ¿qué es lo inesperado en este caso? A veces es una sorpresa muy superficial, pero en otros casos, como aquí creo, tiene importancia. Isaías 7 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. He aquí, algo totalmente inesperado. Y hay otros casos muy, muy importantes. Y aquí una sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? La sorpresa es que alrededor hay oportunidades de comunicar el Evangelio. Pensad por un momento en el caso del Señor Jesucristo aquí mismo. Se encontraba en Samaria, en camino hacia el norte, hacia Galilea, pero se encontraba allí. Acababa de hablar con la mujer samaritana allí al lado del pozo de Jacob, allí en Samaria. Y los discípulos vienen y entonces ellos no se dan cuenta de la oportunidad que se había presentado al Señor Jesucristo. Esa mujer aceptó a Cristo como su Mesías, aun siendo samaritana, y volvió a su pueblo y comenzó a hablar del Señor Jesucristo. Y allí, en el pasaje siguiente, el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Es decir, la sorpresa de que hay oportunidad viene comprobada, esa sorpresa en el contexto Y el Señor, rodeado de samaritanos o muy opuestos a los judíos, sin embargo, nota la oportunidad que hay. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribió este evangelio, residía en Éfeso, creo, y rodeado de un mundo tan idólatra, un mundo totalmente opuesto al evangelio, pero escribe aquí las palabras del Señor Jesucristo para hacerles recordar que aún en Éfeso había oportunidades. Y nosotros, es muy fácil olvidarnos de la razón por que estamos aquí todavía en la tierra, porque al mirar el mundo alrededor decimos, bueno, sí, estaríamos dispuestos a comunicar el Evangelio, pero el mundo no quiere aceptar, no hay oportunidades. Y obviamente cuando tratamos una que otra vez y la gente no quiere escucharnos, esto parece confirmar esa actitud negativa nuestra. Y el Señor dice, pero sí hay oportunidades. Y aquí dice, tengo una sorpresa para ti en la situación en que te encuentres, en la situación en que os encontréis como iglesia mía. En este lugar alrededor hay oportunidades. Entonces, siguiendo esa sorpresa encontrada aquí, hemos de notar por qué hay oportunidades. Porque también tenemos la soberanía escondida aquí, que Dios ya ha obrado soberanamente. Dice aquí, aquí dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, alrededor de nosotros hay almas preparadas en la soberanía de Dios para escuchar el Evangelio. Y si no vamos buscándolas
entonces perdemos no solo el privilegio, sino la responsabilidad nuestra para la cual estamos todavía en la tierra. Dios en su soberanía ha venido preparándoles por sus circunstancias, por sus experiencias. Ya vemos a otras iglesias aún en nuestro ambiente creciendo. Y es fácil sacar excusas y pretextos porque ellos crecen. Llamamos la atención a veces a las doctrinas poco bíblicas que predican, etc. Pero entre ellos, aunque habrá muchos quizás atraídos por doctrinas falsas, sin embargo, entre ellos habrá muchos que se han acercado a esas iglesias por sentir un hambre espiritual. Si hubiéramos nosotros llegado donde ellos, entonces habríamos encontrado a esas almas preparadas por Dios. La sorpresa que el Señor tiene que compartir, que si hay oportunidades, lo dice porque Él sabe bien que Dios en su soberanía ha preparado ciertas almas. Y si hablamos a docenas de personas sin que ellos responden positivamente al Evangelio comunicado por nosotros, sin embargo, encontramos otra alma ya preparada. Hay almas, hay campos blancos alrededor de nosotros. Si no, entonces, ¿para qué dejarnos aquí en la tierra? Entonces, somos llamados a notar la sorpresa aquí para que tengamos otra vista al mundo alrededor. Y saber que la sorpresa que encontramos se debe a la soberanía escondida, sí. Yo recuerdo hace unos años mi hijo me envió por correo electrónico una lindísima definición de lo que es una coincidencia o una casualidad. Y él dijo, una coincidencia es una situación donde Dios ha tomado la decisión de mantenerse anónimo. Es decir, lo que vemos como coincidencia superficialmente es nada más que Dios obrando una situación en su soberanía. Y quién sabe, de las personas que encontramos durante la semana que viene, si estamos alerta a esto, que encontramos a personas preparadas en la soberanía de Dios para escuchar el mensaje del Evangelio. Sorpresa y soberanía encontramos aquí. Entonces, a la luz de esto, hay una sumisión exigida aquí. El primer punto, la sorpresa encontrada aquí. Segundo, la soberanía escondida aquí. Tercero, la sumisión exigida aquí, porque dice, alzad vuestros ojos. Y eso viene como orden por parte de nuestro Señor. Es imposible conocer verdaderamente al Señor Jesucristo como Salvador, sin que esto nos haya llevado a entregarnos a Él como el Señor de nuestras vidas. Y cuando Él nos comunica una de sus órdenes, somos llamados a hacerle caso, por supuesto. Alzad vuestros ojos, dice. Es decir, sobre todo otro interés. Ya tenemos mucho que hacer en el mundo. La vida se llena de diferentes responsabilidades y es fácil vivir
solamente bajo el yugo de las diferentes responsabilidades en la vida. Pero el Señor dice, alzad vuestros ojos de otros intereses para darte cuenta de esta sorpresa producida por la soberanía de Dios, que sí, que hay almas alrededor preparadas para recibir el Evangelio. Por eso estáis en la tierra, dice el Señor. Entonces, muchas veces, por ocuparnos en intereses secundarios, pasamos la oportunidad, porque estamos tan metidos en nuestros propios intereses. Y entonces el Señor nos llama a someternos a este llamado suyo. Alzad vuestros ojos. Otra prioridad, vivir el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra a la luz del por qué y el para qué estamos aquí. Es una sumisión exigida por el Señor, porque nos viene como una orden: alzad vuestros ojos. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, hemos hablado de sorpresa, de soberanía, de sumisión. También aquí hay una senda marcada, porque no habla de un campo, habla de campos. El Señor mismo ha dicho, el campo es el mundo. En un sentido, el mundo es un solo campo misionero. Y tenemos que reconocer que la raza humana se divide en dos. Y esa división es la única división importante. Cada ser humano en el mundo, en el campo que es el mundo, o es misionero o es campo misionero. Si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, eres un campo misionero tan necesitado como cualquier salvaje en otra parte del mundo. Y si eres del Señor, eres misionero, es decir, con una misión a comunicar el Evangelio a los que te rodean. Puedes ser misionero desobediente, pero esto no hace que dejes de ser misionero. Si eres de Cristo, eres misionero. Y Dios tiene un campo particular dentro del campo misionero que es el mundo. Tiene un campo particular para cada uno de nosotros. La senda que ha tenido para nosotros personalmente nos ha llevado a muchos países en el mundo. El Señor posiblemente no te llame a ti a ir a tantos lugares. Quizás geográficamente no implique un cambio. En realidad, la geografía de nuestra vida es la responsabilidad de Dios, no nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es entregarnos a Dios para cumplir la misión para que nos ha dejado aquí en la tierra. Es su responsabilidad guiarnos por esa senda. Y por eso el Señor aquí no habla meramente de un campo, sino de campos. Hay un campo misionero preparado para cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un círculo de contactos totalmente diferente de los círculos de otros. Tú conoces a personas a quienes yo nunca voy a conocer. Y tú tienes la posibilidad de comunicar el Evangelio a otros a quienes yo nunca voy a tener la oportunidad. Dios tiene una senda para nuestra vida. Queremos
que Dios nos guíe en la vida. Pero su propósito principal al guiarnos es llevarnos al campo que Él ha preparado para nosotros. La senda del Señor no es para que nosotros seamos más bendecidos, sino para que bajo la bendición del Señor podamos cumplir con el propósito para que el Señor nos ha dejado en la tierra. Y por eso tengo un punto más que notar. Después de notar la sorpresa, la soberanía, la sumisión y la senda, termino por mencionar la satisfacción entendida aquí. Sí, somos llamados a servir de bendición a otros, pero en el acto recibimos la plenitud de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El Señor mismo dice en el versículo anterior, el versículo 34 dice, Jesús les dijo a los discípulos que no se habían dado cuenta de esto, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es lo que me satisface, dice, como la comida, los víveres de cada día satisfacen el hambre físico que tengo por dentro. El hambre espiritual que tengo se satisface al entregarme sin reserva a cumplir la razón por que mi Padre me ha enviado al mundo. Esto es la satisfacción que me llena. Con razón, entonces, nuestra vida cristiana aparece muy coja cuando no tenemos la debida prioridad, la prioridad necesaria en nuestra vida personal es nuestra relación personal con el Señor. Por eso el Señor ha instituido una mesa, es una mesa de comunión. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, es para renovar la prioridad de nuestra comunión con Él en la vida diaria. Pero capacitados por lo que recibimos de esa relación, también hemos de entregarnos a cumplir el propósito para que nos ha dejado todavía aquí en el mundo. Si Dios fuera un Dios tiránico, un Dios cruel, solo con el deseo de vengarse de nosotros por nuestra rebeldía, por ser nuestro Dios, exigiría justamente nuestra entrega a Él. Pero es el Dios de amor, y nuestra entrega a Él ha de ser un deleite, y nos ha creado de tal forma que este ser nuestro se satisface al entregarnos a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. La vida de entrega sin reserva al señorío de Cristo en nuestra vida no es una vida de frustración y no es una vida de deberes secos y difíciles. Es una vida de gozo. Es una vida de realización de nuestro ser. Y el Señor, aun antes de llamarles a alzar los ojos, a ver las oportunidades que hay y prepararnos para cumplir su propósito y aprovecharnos de las oportunidades que Dios en su soberanía ha preparado, aun antes de esto dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso el llamamiento
que te llega a ti ahora como hijo renacido mío, como hija renacida mía, también te ofrece a ti la misma satisfacción de tu ser. Para el que habla realmente fuera de mi relación personal con el Señor, el gozo más tremendo que he experimentado en la vida es ver la luz de la verdad nacer en los ojos de otra persona. Recuerdo una vez en el sur de la India, un hombre de mucha edad, tenía unos 70 años creo, vestido de hindú, pero así asistió todos mis estudios bíblicos durante casi toda una semana ahí en el sur de la India. Y al final me pidió una entrevista y me dijo, ¡ay, cuánto me gusta escuchar del Señor Jesucristo! Y estoy dispuesto aún a aceptarle como Dios. Bueno, esto no creó mucha impresión en mí, porque por ser hindú tenía miles de dioses, uno más o menos no le haría mucha diferencia. Pero luego dijo, pero no entiendo la exclusividad con que usted predica de Cristo, diciendo que Él es el único Salvador. Yo dije, bueno, yo estoy solo dando eco a lo que Él mismo dijo. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué es esto? Dijo. Yo dije, porque a nosotros nos hace falta que alguien lleve la condenación que nosotros merecemos. Y ningún ser humano podría hacer esto, ningún otro Salvador hay, porque llevaría su propia condenación. Entonces, Dios mismo ha tenido que venir a la tierra en la perfección de una humanidad no caída. Entonces, el justo ha tenido que morir por los injustos. Y al decirle esto, vi una diferencia tremenda en sus ojos. Esa luz de la verdad que nacía en su entendimiento. Y para mí esto es uno de los gozos más inefables que hay en la senda del cristiano. Y sí, esa mañana nos arrodillamos ahí en la habitación mía y él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Entendí después que él había pasado años como director de educación en la ciudad de Madrás. No he tenido más contacto con él, pero sé muy bien que el paso que tomó en ese momento fue real, porque vi el impacto de la verdad en su ser. Satisfacción. El Señor dice, esto es lo que satisface el hambre más profunda de mi ser, es que hago y cumplo la voluntad de mi Padre. Él la cumplió perfectamente. Nosotros no vamos a hacerlo en perfección, pero sí con la sinceridad adecuada. Y Dios en su gracia suple lo que falta de nuestra sinceridad, cuando con toda la sinceridad posible de nuestros corazones en la condición en que se encuentran, se entrega a la voluntad de Dios. Comencé con la pregunta, ¿para qué estamos todavía en el mundo? Es para cumplir lo que dice ese versículo allí, para que alcemos los ojos a estar alerta a las oportunidades que Dios en su soberanía por obrar en la vida de la gente que nos rodea, que prepare a almas
para recibir el Evangelio. Entonces, con esa prioridad, dando siempre la prioridad máxima a nuestra relación personal con el Señor, entonces vamos cumpliendo el propósito para que estamos en el mundo. Y un día, allí en la gloria, al vernos rodeados de otros redimidos, qué gozo habrá en el corazón al ver a fulano de tal, a fulana de tal, y decir, Dios me dio a mí el privilegio de comunicar el Evangelio a esa persona. Y es por este Evangelio comunicado por mi indigno ser que está aquí ahora en la gloria conmigo. Esto es el privilegio que Dios da a cada uno de sus hijos sin excepción. Es hora, mis hermanos, de alzar nuestros ojos a las oportunidades que sí nos van a sorprender seguramente en nuestra vida diaria. Al entregarnos a la realidad de ese llamamiento del Señor, nos preparamos con más realismo a acercarnos nuevamente a la mesa del Señor, renovando nuestra entrega a sus propósitos en nuestra vida. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante ti ahora, sabiendo que nuestra vida ha de forjarse no a base de lo que vemos del mundo alrededor, sino a base de tus propósitos para nuestra vida. Tú eres el todo soberano Dios. Tú nunca te equivocas. Siempre todo paso en tus propósitos es real, es realista. Y por eso, cuando nos entregamos sin reserva a lo que tú quieres de nosotros, entonces sabemos que estamos en la realidad de las cosas. Padre, revisa y repase y cambie las prioridades de nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por las riquísimas bendiciones que hemos trazado en nuestras meditaciones en tu palabra en estos días y lo que todavía tenemos por delante en la semana que nos espera si tú lo quieres. Pero, Padre, sabemos que todo esto es para capacitarnos más y más para ser tus portavoces en un mundo que tiene tanta necesidad de escuchar el mensaje que nos ha transformado a nosotros. Padre, que el Espíritu Santo grave este mensaje y que grave un sentido de urgencia en nuestras vidas, para que cuando venga el Señor a llamarnos a su presencia, que no nos veamos ante Él con una vergüenza por habernos ocupado en todo menos que en el propósito principal, porque tú nos has dejado aquí en la tierra. Oh Padre, gracias te damos por los muchos en tu mundo en estos días que vienen a conocer por primera vez a Cristo como Salvador personal. Y te adoramos, te alabamos por los que en los días venideros, por medio de nuestro testimonio, que también vendrán a un conocimiento del Señor. Padre, líbranos de un desaliento, de un negativismo, aún de un derrotismo frente a la actitud negativa de varias personas en el pasado. Llénanos de este sentido de sorpresa, que sí, tú has preparado oportunidades para nosotros. Padre, esto te rogamos no para que sea en nosotros ahora este mensaje
algo recibido por unos momentos en esta reunión, sino que sea tu llamamiento, Señor Jesús, llegando de tu corazón al corazón de cada uno de los tuyos, para que seamos misioneros obedientes a ti, porque los campos están blancos para la siega. Padre, perdónanos por lo que han sido nuestros intereses principales en el pasado. Pero, Padre, no permitas que pasemos el resto de nuestro tiempo en la tierra meramente lamentando las oportunidades perdidas. Pero llénanos, Padre, de la seguridad, de la certidumbre de que tú tienes otras oportunidades para que te sirvamos para tu gloria. Y Padre, todo esto te suplicamos en el nombre del Señor de la mies, el único pero totalmente suficiente Salvador, la cabeza de la Iglesia. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.